Muy buenos días, les doy la más cordial bienvenida a este primer seminario web de la serie de seminarios web de prácticas recomendadas para programadores de NILabio. Esta serie se estará llevando a cabo del 21 de febrero al 14 de marzo del presente año. Y pues bien, vamos a comenzar con el primer seminario web. En este seminario vamos a conocer de la importancia de programar bien y documentar en NILabio. Mi nombre es Laura Hernández y soy ingeniera de marketing técnico para National Instruments de México. El día de hoy vamos a conocer un poco sobre cómo llevar a cabo programación legible, algunas técnicas que vamos a conocer sobre documentación del código y además personalización de nuestras interfaces de usuario. Además, también vamos a conocer cómo hacer nuestro código mantenible. Algunas técnicas son, por ejemplo, el buen uso del cable de error, también conocido como el manejo del error, y las herramientas de depuración del código que están presentes y que muchas veces no las aprovechamos. Además, también vamos a conocer cómo podemos hacer nuestro código escalable, es decir, a partir de, por ejemplo, de herramientas como lo son las nuevas plantillas y proyectos de ejemplo, como lo son las arquitecturas de programación e inclusive lo que es código externo, podemos en este caso mejorar nuestro código. Vamos a comenzar el día de hoy con lo que es el mensaje de Graphical System Design. Pues bien, como todos sabemos, Graphical System Design es la nueva tendencia que nos va a permitir a través del lenguaje de programación de NILabio poder explotar al máximo todas nuestras aplicaciones sin tener que invertir tiempo en diferentes softwares, sino con una misma base podemos hacer un sinfín de proyectos en cualquier plataforma, desde las propias de National Instruments hasta las externas. Ahora, como vemos aquí en su pantalla, todo esto está basado en lo que es el software de NILabio, pero en sí, ¿qué es NILabio? Pues bien, NILabio es un lenguaje de programación para diseño de sistemas, por medio del cual tenemos diferentes ventanas y herramientas, desde lo que es un explorador de proyectos, un ejemplo es este, por medio del cual podemos organizar tanto los recursos de nuestro sistema como el hardware que estamos manipulando. También lo que es hardware de ejecución con el cual podemos en este caso descargar directamente en un sistema, en este caso lo que se conoce ya como sistemas embebidos, un software o un programa de tal forma que se ejecute desde el mismo, compilación instantánea desde que el momento que ejecutamos el VI, esta compilación ya es transparente para el programador, un panel frontal, lo que es las interfaces de usuario, que en algunos casos cuando son sistemas embebidos, pues ya va a depender de nuestros dispositivos de entradas y salidas, la integración de diferentes modelos de computación o de programación, también lo que es conectividad con hardware. Recordemos que el Labio es un software abierto de tal forma que podemos integrar señales reales desde lo que es plataformas desde National Instruments hasta lo que son plataformas externas, lo que es la programación en paralelo, lo que es el diagrama de bloques, que es donde colocamos el código, la integración con diferentes librerías de análisis, ya sea las propias de nosotros, de nuestra propiedad intelectual o bien externas, y la posibilidad de tomar el poder del procesador para poder manipular la temporización de nuestro código. Con todas estas herramientas y más vamos a poder garantizar lo que es nuestro éxito como ingenieros y como programadores. Ahora, como vimos anteriormente, en Labio nosotros podemos desarrollar interfaces de usuario personalizadas, es decir, en el panel frontal es donde el usuario aplica en este caso en la introducción de comandos, los valores, manipula objetos como las perillas, los botones, ver resultados, por ejemplo, en las gráficas, y de esta forma Labio ofrece cientos de objetos que ya están prediseñados para que ya nada más nosotros configuremos los valores, los nombres y podamos en un tiempo más corto poder desarrollar nuestras interfaces personalizadas más apegadas a los sistemas reales. También Labio nos permite lo que es un rendimiento multihilo y multinúcleo. ¿Qué es esto? Los lenguajes tradicionales de programación requieren un amplio conocimiento para lo que son técnicas de programación y poder crear procesos que se ejecuten en paralelo. Ahora con Labio ya hace esta implementación de estas técnicas de programación avanzadas porque ya el flujo de datos es inherentemente de forma paralela, es decir, ya está inmerso en la programación, de tal forma que nosotros a través del Labio aprovechamos el procesador de nuestra computadora y podemos de forma automática trabajar procesos en paralelo. Como vimos anteriormente, el Labio nos va a permitir integrar en su misma plataforma diferentes enfoques de programación, desde lo que es programación basada ya en configuración previa, como es el uso de los BIS Express, lo que es programación mediante estados, matemática textual, integración de código C, hasta lo que es modelado y simulación. Todo esto a través del ambiente de programación de NILabio, que se da también por medio del flujo de datos.
Ahora, a continuación les muestro unas ventajas de contar con código reutilizable. Es decir, vamos a tener una mejor comercialización de nuestro sistema, de nuestro prototipo una vez que lo hayamos generado, una mayor calidad de nuestro código, una fácil implementación, es decir, lo que lo podamos trasladar de una estación a otra. Este pudiera ser un ejemplo. También lo que es reducción de errores y sobre todo menor necesidad de soporte. Pero bien, ¿qué queremos decir con código reutilizable? El código reutilizable es también aquel que es legible, mantenible y escalable. Y a continuación vamos a conocer en cada una de estas áreas cómo podemos adaptarlo y cómo podemos integrar las herramientas de LabVIEW para poder mejorar nuestro código y que llegue a ser reutilizable. Vamos a empezar definiendo lo que es el término legible. Legible es ese código que de una forma intuitiva vamos a poder visualizarlo, inspeccionarlo y poder conocer su propósito y también su funcionalidad. De esta forma podemos decir que es un código legible. Un ejemplo que les muestro aquí a continuación es una imagen de un código espagueti, el cual vemos que pues no tiene una legibilidad en un inicio, ¿no? Entonces, por esa razón es bueno, como les muestro a continuación, tener un código siempre bien diseñado. Ahora, aquí lo que destaca, como podemos observar en esta parte de la legibilidad, es la documentación del código. Ahora, podemos decir que la documentación del código va a ser una de las características que va a hacer que nuestro código sea más legible. Entonces, ¿qué es la documentación del código? Recordemos que la documentación de código es una función del mismo. Nos va a permitir tener un suplemento en el software para poderlo tener información de referencia. También va a añadir credibilidad a nuestro código. Va a permitir reducir el número de llamadas de soporte. Y también nos va a permitir que nuestro software o el sistema que desarrollamos cumpla con los requisitos de compatibilidad de NILabVIEW. Más adelante vamos a conocer cómo estos requisitos nos van a permitir en un momento dado poder ofertar nuestro software a otros, en este caso desarrolladores o integradores de software en la plataforma de NILabVIEW. Ahora, ¿qué tipo de documentación es importante? Vamos a imaginarnos que la documentación se da en dos etapas. Cuando nosotros estamos desarrollando el software y vemos el análisis general de nuestro sistema y también lo que es la documentación enfocada ya a lo que es el usuario final o bien a los programadores que vayan a dar mantenimiento o el seguimiento al sistema. En la primera etapa que les mencionaba es la que se enfoca a las actividades generales del usuario. Por ejemplo, en este caso, cuando estamos investigando hacia dónde va a ser el sistema, cuando lo estamos en la etapa de diseño, por ejemplo, qué elementos, si vamos a generar el ejecutable, debe de llevar. También, en este caso, el inicio del producto, es cuando lo definimos. Ahora, la siguiente etapa es ya cuando la enfocamos a las preguntas que van a surgir durante el uso o el desarrollo ya del software, por ejemplo, la documentación, el mantenimiento y demás. Para efectos de este evento, de este seminario web, nos vamos a enfocar en esta segunda etapa de las preguntas durante el uso ya del sistema ya implementado. Ahora, en esta etapa, ¿qué es lo que podemos documentar? Podemos verlo también en tres niveles. Uno, por ejemplo, a nivel lo que es el instrumento virtual. Por ejemplo, aquí podemos documentar el nombre, podemos documentar la descripción del VI. También lo podemos ver a nivel panel frontal. Son ejemplos de etiquetas, lo que son sugerencias, descripciones del texto, que haga que el usuario, en este caso, el que va a tener interacción directa con el panel frontal, tenga toda la información que sea legible en la interfaz para él. Y también lo que es la documentación a nivel diagrama de bloques, es decir, etiquetas, sugerencias, también lo que es válido, notas del programador, que comúnmente en otros sistemas los ponemos por medio de comillas o asteriscos, y también inclusive lo que son descripciones de los sub-VIs. De esta forma podemos tener un mejor sistema y con lo que es considerar todos estos factores como una documentación, van a permitir que nuestro código sea más sustentable. Retomando uno de los puntos anteriores, la ventana de ayuda contextual nos va a permitir documentar nuestro código y puede ser una herramienta de inicio con la cual podemos nosotros partir para iniciar con estas buenas tendencias de programación. A continuación vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo hacer esta documentación en el ambiente de NILabVIEW. En este ejemplo les voy a mostrar cómo podemos implementar el uso de la herramienta Documentation dentro de la opción de VI Properties. Por lo que vamos a documentar información de este VI que tenemos aquí. Es un ejemplo del lado izquierdo. Para abrir esta ventana, lo que vamos a hacer es ir al menú File y vamos a seleccionar la opción
BI Properties desde cualquier BI. En este caso, aquí lo estamos abriendo. También podemos hacerlo con las teclas Control más I. Entonces, una vez que tenemos esta opción, en la pestaña de Category, en la sección, tenemos que asegurarnos de que esté la opción de Documentation. Y aquí donde, como ustedes pueden observar, podemos ingresar los datos de este VI. Por ejemplo, este VI es un ejemplo de un reloj y podemos agregar otro texto. En este caso estoy agregando, este es un ejemplo básico. Entonces, ya con esto, ya queda la información documentada en nuestro VI y también en las opciones de Help Tag y Help Pad podemos ingresar ligas de referencia o etiquetas. Presionamos OK para continuar. Ahora, del lado derecho tengo un VI en blanco. Pueden observar ustedes un diagrama de bloques. Lo que estoy haciendo aquí es que voy a arrastrar ese VI que acabo de editar. Sin embargo, previamente tengo que asegurarme de guardar los cambios. Voy a regresar nuevamente aquí a mi explorador, arrastro el VI hacia mi diagrama de bloques y voy a habilitar a continuación lo que es la ventana de Show Context Help. Esta ventana, como recordaremos, la podemos habilitar, la podemos ver desde el menú Help, Show Context Help. Y una vez que nosotros posemos nuestro mouse sobre cualquier región o sección de nuestro código, vamos a ver la descripción. Si ustedes pueden observar aquí, es la misma descripción que acabo de ingresar en el VI. Y con esta forma podemos nosotros personalizar y documentar nuestro código y poderlo hacer más eficiente. Ahora vamos a continuar con el tema de personalización del código. Este es un ejemplo de lo que es el API de DACMX. El API es, en este caso, la estructura o la serie de funciones que están disponibles para hacer adquisición de datos. Ahora, ¿qué es lo que podemos observar aquí en esta API? Esta API tiene un mismo objetivo. Es una serie de VIs que ya fueron previamente diseñados. Todos están enfocados al proceso de adquisición de datos. Pero además que vemos aquí, pues que es importante que nosotros, si vamos a desarrollar diferentes elementos, que sean consistentes, que lleven una secuencia, que estén organizados, y de esta forma podemos tener una mejor visibilidad del mismo trabajo que estamos haciendo. Ahora, siempre hay que pensar en funcionalidad. Por ejemplo, tenemos el acceso a herramientas que nos van a permitir continuar con la personalización de nuestra interfaz o de nuestro código. Aquí, por ejemplo, vemos dos ejemplos. En el primero se trata de un trigger, lo que es un disparo. Tenemos una imagen donde vemos por ahí una pistola, pero también está lo que es la funcionalidad, la básica, ¿no? Sino con poquita imaginación podemos trabajar ese diseño de iconos o personalización para, en este caso, eficientar y que sea más intuitiva nuestra interfaz. También lo que es, por ejemplo, un barrido de una señal o un sweep. También vemos que pudiéramos usar, acorde a nuestras necesidades, una mejor imagen que pudiera ser de forma intuitiva y más fácil y que sea identificable para cualquier operador. También es importante no reinventar la rueda. ¿A qué me refiero con esto? Está la funcionalidad del elemento Icon Editor, con el cual podemos tener acceso a muchísimas imágenes para personalizar nuestras interfaces. Es decir, tenemos la opción de considerar desde lo que son templates para nuestros iconos, que son las plantillas. Podemos ingresar texto, podemos ingresar archivos GIF con la resolución del icono y también lo que son diferentes capas para poder trabajar y personalizar nuestros iconos. También otra recomendación que nosotros recomendamos es utilizar el color de forma prudente. Esto es, hay que evitar saturar las interfaces y de tal forma que sea muy cansado estar frente a las mismas, sino siempre contemplar un buen diseño de interfaz hombre-máquina. También recomendamos ser consistentes. Otro ejemplo es, retomando lo que es el ejemplo de la paleta de DACMX, es importante que, por ejemplo, si vamos a desarrollar una serie de elementos, que también estos elementos tengan una consistencia, es decir, por ejemplo, que en el diseño de la parte superior tengan el mismo nombre para poderlo relacionar a que todos tienen el mismo objetivo. También se recomienda tener, por ejemplo, de la parte izquierda un verbo o una imagen que vaya vinculada al verbo de la acción que ejecutaría el VI, y de la parte derecha o inferior lo que es el objeto. De esta forma podemos decir y podemos interpretar que el elemento que aparece en su pantalla es para agregar un dispositivo en red. Y como ustedes pueden ver, este tipo de detalles pueden hacer que nuestra interfaz o nuestro código sea más legible. A continuación les voy a mostrar un ejemplo de cómo poder ingresar a estos elementos que les mencioné anteriormente.
A continuación, vamos a conocer